Annyeonghaseyo, chingos, bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy vamos a funar otra vez a la Agenda 2030 y a la ONU, como hacemos en la mayoría de estos videos, que la verdad yo ya los estoy disfrutando mucho. La ONU en el mes de julio, más o menos, sacó un informe donde llama a los gobiernos a adoptar la agenda LGBTIQ. Exactamente fue el 15 de julio de este año. Según lo que ellos mencionan, la libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGBTIQ. Esto es la conclusión de este nuevo informe de las Naciones Unidas sobre este derecho a la libertad de religión y de creencias. Ellos pueden ideologizar a tus hijos, enseñarles todo esto, que hay un montón de géneros, que ellos pueden ser lo que quieran ser, los padres no deben de meterse en la educación, pero las personas ya no pueden tener libertad religiosa ni de en qué creer porque son discriminatorios. Por eso, la ONU llama a infiltrar a las religiones desde el interior para que promuevan esta agenda. O sea, quieren que este tipo de creencias, que no tienen absolutamente nada que ver con estos movimientos de estas minorías, empiecen a adoctrinar y aceptar a estos mismos en sus creencias. Esto es inclusión forzada. Este informe pide a los gobiernos que amenacen y que castiguen a los líderes religiosos y las organizaciones que no se ajusten a la ortodoxia de esta agenda. Y yo no digo que las iglesias o que los líderes religiosos sean súper buenos, ni que esté el super dogma bien, ni que se deba de enseñar ese tipo de cosas a fuerza a la escuela. Pero no puedes obligar a una persona a cambiar sus creencias solamente porque te sientes discriminado u ofendido. Y piden que los gobiernos promuevan más y apoyen a las facciones pro LGBTIQ+, o ya la verdad no sé cómo se pronuncie, que existen dentro de las diferentes facciones religiosas. Víctor Madrigal Borlós, que es un experto costarricense en lo que viene a ser la Agenda 2030, identidad de género y todo esto, porque ya tenemos un montón de expertos en esto. Él es el autor de este informe y no oculta en ningún momento su intención de crear un nuevo espacio normativo en el que los gobiernos impongan estándares LGBTIQ a las religiones. Incluso él lo dice así: los límites establecidos en la concepción misma de la libertad de religión y creencias, incluidos los derechos y libertades fundamentales de las personas LGBT, son clave para la plena compatibilidad de la libertad de religión y de creencias con todas las acciones necesarias para combatir la violencia y la discriminación contra ellas. Es lo que concluyó al final de su informe. Pero, ¿qué es esta necesidad de todo el tiempo sentirse atacados, que no son aceptados en tal lugar? Yo ya había subido un video donde estaban pidiendo que literalmente eliminaran y censuraran el Día del Padre en las escuelas, que porque ese tipo de familias no se sienten incluidas. ¿Por qué quieren entrar a la fuerza en todo? A la fuerza quieren estar en el Día del Padre, ahora a la fuerza quieren estar en las religiones. Se supone que están orgullosos y que no necesitan formar parte de la sociedad. Se supone que ya no se esconden, que es un orgullo ser como son, no les interesa entrar en ningún molde, pero todo el tiempo están exigiendo entrar en el mismo molde. Entonces yo la verdad no entiendo qué es lo que quieren. Y luego además quieren que se les acepte la fuerza, porque quieren amenazar al clero y a otras religiones, a otros empleados religiosos de diferentes facciones, para que cumplan con las normas LGBT, o si no deberán enfrentarse a las consecuencias. Según ellos, decir que es un pecado violar los derechos humanos, pero todo lo que les están enseñando a nuestros niños en las escuelas, a las drag queens que les han llevado incluso a los niños de preescolar a que les lean cuentos, todos los desfiles súper exóticos que hacen a pesar de que hay niños viendo, ¿no es una violación a los derechos humanos de los niños y de las personas? Dice que en los textos estas personas son vistas como ciudadanos de segunda clase. No, no son vistos como ciudadanos de segunda clase, solamente porque en este tipo de creencia, en este tipo de uso, costumbre que se ha practicado desde hace muchísimo tiempo, que no estás obligado a pertenecer a, pero que muchas personas sí pertenecen, no los acepten, no quiere decir que se les discrimine totalmente. Es un tipo de uso, costumbre y creencia que no tiene nada que ver con esta ideología. Y a su vez Borlós apoya a varios grupos religiosos disidentes como Catholics for Choice, que promueve el aborto. ¿Cómo
alguien que cree en esto puede promover acabar con la vida de otro ser humano. Es inaudito. El informe concluye en que si las religiones no apoyan a las ideas LGBT, las personas que se identifiquen como tales serán marginadas y excluidas, lo que les va a ocasionar dolor y problemas mentales. Pero, ¿por qué te va a ocasionar dolor que otra persona no te acepte en cierto grupo al que no cumple los requisitos para entrar? ¿Por qué necesitas tanto la aprobación de otra persona a la fuerza? Es como una necesidad de que te estén reafirmando porque tú no te aceptas como eres. Dicen que se aceptan como son, pero no es así, porque si se aceptaran, no estarían queriendo todo el tiempo que los estén viendo, que los estén aceptando en todos lados, porque ellos se aceptan tal y como son. Con ellos, esto de la identidad de género es más importante que la libertad religiosa. Y claro que no, porque cada quien tiene libertad de creencia. Si yo quiero sentir que soy algo, si yo, por ejemplo, ahorita digo que soy un anime y quiero que todo el mundo me vea como un anime, yo me siento un anime, yo puedo sentirme eso, pero no puedo obligar a las demás personas a que me vean así. El informe hace diferentes declaraciones con respecto a la interpretación bíblica y la teología, y denuncia las interpretaciones modernas de las escrituras judeocristianas que condenan, pues, a estas personas como dogmática u homocolonialista. Pues, ese tipo de personas han existido siempre en la historia, siempre ha habido, no es algo nuevo, solo que pues cada quien vivía su vida y ya, no estaban tan necesitados de atención y de aceptación como ahora. Este informe también niega que los profesionales de la salud puedan oponerse por motivos religiosos a realizar abortos o tratamientos y cirugías de transición de género. Si una persona tiene ciertas creencias que no la dejan hacer algo, está bien, son sus creencias y tienes que respetar. No se supone que ellos exigen tolerancia, que se les respete por cómo son y todo esto, y son los más intolerantes. No toleran absolutamente nada. El otro día vi un video de una señora de Chile, yo creo que ya es viejo, pero una señora que estaba en un parque y que en Chile se querían llevar arrestada a su niñita de 4 años porque por accidente le tocó el tobillo a una mujer trans. Y la señora dijo que la dañó por su condición. No tiene absolutamente nada que ver con su condición y la niña ni siquiera sabía lo que hace porque es una niña de 4 años. No todo gira con respecto a la identidad de género. No todas las personas se la pasan pensando en la identidad de género de otras personas, porque eso es algo personal, no algo que estás gritando siempre a los 4 vientos. Madrigal Barlos promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho humano superior a la libertad religiosa. Yo voy de acuerdo en que estas personas, si quieren, se pueden casar. Por lo civil ya se puede. Voy de acuerdo porque muchas veces muchos viven como una pareja normal y no pueden heredar las cosas si es que la pareja llega a dejarnos, a dejar este mundo. No pueden heredar y no se pueden quedar con las cosas. En eso voy de acuerdo porque hasta cierto punto se queda como protección. Pero no puedes querer encajar a la fuerza en un lugar. No debes de querer que te acepten a la fuerza. Si tienen un tipo de creencia diferente al tuyo, no necesitas esa aceptación. Porque dicen que los clérigos deberían de ser obligados a realizar matrimonios homosexuales o perder su privilegio de realizar matrimonios. Matrimonio viene de madre. Se trata de que vas a formar una familia. Y pues les guste o no, se refiere a la familia nuclear. No se les está excluyendo de absolutamente nada, a la vez de que exigen que se les respeten sus derechos humanos, pero a su vez los vulneran, porque la secretaria trans de salud de Biden ve bien cambiar la palabra madre por productora de óvulos. O sea, dejas de ser mamá, que es muy importante porque literalmente las madres se dedican totalmente, bueno, no todas, pero algunas sí, a sus hijos. La mayoría que son amas de casas trabajan 24/7 por sus hijos y te van a reducir del papel de madre a ser una productora de óvulos. ¿Qué es eso? La secretaria de salud de Biden elogió a una clínica transgénero en Alaska que quiere que la palabra madre sea reemplazada por la frase productor de óvulos. El doctor Rachel Levine, de 65 años, es el funcionario federal abiertamente transgénero de más alto rango en los Estados Unidos y quien durante mucho tiempo respaldó brindar atención de cambio de género a menores. La
argumentando que ese tratamiento salva vidas, cuando un menor realmente ni siquiera sabe lo que quiere. Si para un adulto es difícil decidir qué es lo que quiere, uno que es un adulto joven no sabe realmente qué es lo que va a hacer de su vida o qué es lo que quiere, menos un menor de edad. Un menor de edad no tiene conciencia de lo del género. No se fijan en eso, ellos solo quieren jugar, estar en sus cosas, no están pensando en esas cosas. Si las piensan es porque algún adulto se los debió de haber dicho o les empezó a meter estas ideas en la cabeza, porque ellos no se fijan en este tipo de cosas. Además mencionó en un reporte de Fox News que estas personas inspiradoras trabajan incansablemente para crear un futuro más equitativo, donde todos los que viven en los Estados Unidos tengan el mismo acceso a la atención médica que salva vidas. Pero ¿quién puede decidir qué vida es más importante que otra? La entidad promueve incluir un plan de biología inclusiva de género. ¿Qué es eso de biología inclusiva de género? La biología es biología y ya. Dirigido a profesores de ciencias. Esto lo dijo el medio estadounidense. En el documento se habla de enseñar a los niños definiciones adaptadas, referentes a los términos relacionados con el género y Las guías recomiendan que los niños que asistan al jardín infantil deben aprender que los doctores son los que asignan el género de los bebés adivinando. No puedes enseñarle a tus hijos de religión porque eres un discriminador, pero ellos sí los pueden adoctrinar a que ellos pueden elegir qué género son. Eso está... no sé, es algo muy hipócrita. Y aquí es cuando proponen cambiar la palabra madre a productora de óvulos. Las madres no son solo productoras de óvulos, son las encargadas de la crianza de los hijos en la mayoría de los casos. La polémica publicación sugiere cambiar frases como cuando la mamá da a luz por cuando el bebé salga del útero. También proponen eliminar ideas como genes de papá y mamá y reemplazarlos por mezcla de genes de esperma y óvulo. Le están quitando la importancia a las personas y a las figuras paternas para intentar que los niños no sean tan apegados a ellos, que se desapeguen de sus familias y que sea más fácil para ellos controlarnos. Además estipulan que si en algún texto escolar se hace referencia a palabras como hombre o mujer, se debe de explicar a los niños que estos términos pueden incluir varias identidades de género. Asimismo, aclaran que la frase correcta sería las personas con y las personas con. Ya literalmente nos están quitando esta identidad de persona. Ellos dicen que no se debe de discriminar, que se debe de respetar la identidad y son los primeros que la quieren reducir. Nos quieren reducir solamente a esto. Persona con tal característica, persona con tal característica. Y lo peor es que ya están empezando a adoctrinar a nuestros niños porque les van a querer empezar a enseñar en las escuelas todo esto sin que los papás sepan, sin que se enteren absolutamente nada de la educación, que no les quieran inculcar sus creencias porque estas creencias son discriminatorias. Pero ellos son los primeros que discriminan. Quieren eliminar totalmente lo que viene a ser esta identidad y esa figura materna, que es muy importante para el desarrollo de los niños, a la vez que la paterna. Vean, por ejemplo, cómo quieren reducir ya totalmente lo que viene a ser los derechos de los hombres. Ya por cualquier cosa los pueden denunciar. Poco a poco están perdiendo sus derechos por esta agenda que tienen de destruir a las familias. Quieren eliminar todo eso. Quieren separarnos porque la unión hace la fuerza y nos están dividiendo como sociedad. No todas las personas van a aceptar absolutamente todo y no todas las personas van a pensar igual. Sería súper aburrido que todos pensáramos igual, todos queríamos lo mismo, pero no debes de querer imponer absolutamente nada de tus creencias a la fuerza. Y es lo que están haciendo, exigen tolerancia cuando ellos son los primeros en ser intolerantes y adoctrinar. Me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan sobre todo esto, porque yo creo que va a ser muy importante que nosotros como país, como México, y que varios países empiecen a salir de los acuerdos internacionales, de la ONU y de todo esto, porque van a querer empezar a imponer esto a nivel global. Si les gustó, espero que le puedan dar like, suscribirse y que me ayudaran a compartirlo para llegar a más personas. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Annyeong!